La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, fue recibida en Manta por el presidente Daniel Noboa y 3 ministros de Estado. Ella visita posibles ubicaciones para la operación de bases militares de su país. En Quito, se juzga el primer caso de delitos de lesa humanidad. Son acusados 6 militares que, según la Fiscalía, detuvieron y torturaron a 3 miembros del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo durante el gobierno de León Febres Cordero. Más de $1.500 millones deberán pagar las telefónicas por la renovación de sus contratos hasta 2038 y la mayor parte se consignará este año. Los contratos incluyen la implementación de la tecnología 5G. Un informe de Contraloría emitido en abril, pero difundido hoy, confirma una glosa de $3.7 millones al IES por pagos indebidos a prestadoras médicas vinculadas a la familia de su presidente, Edgar Lamá. Las personas que padecen enfermedades catalogadas como raras enfrentan un viacrucis para tratarse por la falta de medicamentos en el sistema público. Televistazo describe los principales desafíos que tiene por delante Zoran Mandami, el primer musulmán en llegar a la alcaldía de Nueva York. Los ecuatorianos Moisés Caicedo y Joel Ordóñez fueron protagonistas en los partidos de sus equipos por la Champions League en Europa. Más de 1.000 uniformados se desplegarán este fin de semana durante los conciertos de la colombiana Shakira en Quito. El servicio de transporte en la ciudad se ampliará y habrá nuevas rutas desde otras ciudades. Miércoles 5 de noviembre, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Televistazo Estelar en esta semana corta de labores tras un largo feriado. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, arribó esta tarde a Manta para mantener una reunión con el presidente Daniel Noboa y analizar los lugares donde podrían instalarse las potenciales bases militares. En paralelo, el gobierno ecuatoriano evalúa ubicar otras bases militares en 2 provincias de la Amazonía con apoyo de Brasil, como lo informa Diego Cuenca. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, arribó a las 3:22 de la tarde en un avión del Comando de Guardacostas de su país. El presidente Daniel Noboa la recibió y juntos realizaron el saludo protocolario que duró unos 3 minutos. La funcionaria estadounidense también estuvo acompañada de los ministros del Interior, John Reinberg, y de Defensa, Giancarlo Lofredo, que integran el bloque de seguridad, además de la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld. El encuentro duró 1 hora y se realizó en el ala de combate número 23 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana FAE, que está en Manta, en la provincia de Manabí. Ahí las autoridades de ambos países analizaron dónde se podrían instalar bases militares controladas por el departamento que ella dirige, llamado Homeland Security en inglés. Aunque no dieron declaraciones, la canciller dio detalles de la misión. Hemos hecho un recorrido para ver cuáles son las capacidades, qué tipo de aeronaves pueden estar, qué tipo de capacidades pueden ser las que pueden llegar al Ecuador. La visita de Kristi Noem culminará este jueves en la base aérea del Cantón Salinas, en la provincia de Santa Elena. El gobierno ecuatoriano también contempla instalar bases militares en 2 provincias en la Amazonía. Hay conversaciones con Brasil y se podría eventualmente contemplar Orellana y Sucumbíos para ubicaciones de bases en cooperación con el Brasil, Ecuador y Brasil. Aunque oficialmente no se ha anunciado cuáles serían los objetivos de las bases controladas por Homeland Security, las funciones de ese departamento estadounidense se concentran en 11 áreas como contra el terrorismo, intercambio de información, seguridad de la aviación, regulación aduanera, seguridad fronteriza, ciberseguridad, migración, trata de personas, entre otras. Esta es la segunda visita de Kristi Noem como parte del acuerdo que los gobiernos de ambos países firmaron el 31 de julio en Carondelet para mejorar el combate contra el narcotráfico. No es la única funcionaria de alto perfil del gobierno de Trump que visita Ecuador, pues en septiembre el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunió en Carondelet con el presidente Noboa para tratar temas sobre crimen organizado, migración y relaciones comerciales. Justicia. Militares bajo la lupa.
Este miércoles se instaló la audiencia de juicio por el delito de lesa humanidad contra 6 militares de alto rango durante el gobierno del expresidente León Febres Cordero. La Fiscalía procesó a los implicados por la violación de derechos humanos de 3 exintegrantes del movimiento subversivo Alfaro Vive Carajo. Paul Romero cubrió la diligencia y preparó el siguiente informe. En la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia de juicio en contra de 6 militares en servicio pasivo, procesados por delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles durante el gobierno del expresidente León Febres Cordero, 40 años después de los hechos. Es el primer proceso penal de este tipo en el Ecuador. La instalación de la audiencia tardó cerca de 11 años por los constantes diferimientos. El fiscal subrogante Leonardo Alarcón relató los hechos: detención ilegal y arbitraria, confinamiento, plagio, tormento y atentado contra el pudor de 3 exmilitantes del movimiento subversivo Alfaro Vive Carajo en noviembre de 1985. Según el fiscal, Luis Vaca, Susana Cajas y Francisco Jarrín fueron sometidos durante 16 días a interrogatorios violentos, torturas físicas y psicológicas en un recinto militar de Conocoto, suroriente de Quito. Señaló que Vaca, ya fallecido, estuvo desaparecido 2 años. A la audiencia asistió Susana Cajas para rendir testimonio. Hemos logrado que se configure un delito de lesa humanidad basado en la violación, en hechos de violencia sexual, en hechos de desaparición forzosa. La defensa de las víctimas anunció la presentación de pruebas documentales y testimoniales durante el juicio. Actos de tortura muy brutales. En el caso de una de las víctimas, la señora Susana Cajas, además, actos de violencia sexual muy brutales. Los procesados por este caso son el exministro de Defensa Luis Piñeiros, los exintegrantes de la Unidad de Inteligencia Juan Viteri, Marcelo Delgado, Nelson Enríquez, Fernando Ron y Mario Apolo. Sus abogados rechazaron el proceso judicial. Cuestiones que serán debidamente desvirtuadas por las defensas de quienes hacemos ahora la representación de quienes están siendo acusados. Este miércoles la defensa de uno de los procesados pidió una vez más diferir la audiencia, pero el tribunal negó la solicitud. La diligencia siguió con la presentación de pruebas de la Fiscalía. Consulta Popular 2025. En el quinto día de campaña por el referéndum y consulta popular, el movimiento es visible principalmente en las redes sociales. Patricio Díaz comparte quiénes promueven ambas posturas. Los asambleístas de ADN son quienes han tomado el liderazgo de la campaña por el sí hasta ahora. Además de una marcha en Quito y otros eventos el fin de semana, cada uno ha hecho recorridos por diferentes zonas del país. Los promocionan en redes sociales. Sus rostros son los más visibles, promoviendo un voto sí general, con pocos mensajes específicos. Por ejemplo, contra la Constitución. O sobre el apoyo internacional para la lucha contra la inseguridad. Es un problema transnacional, no es un problema solamente del Ecuador, por el cual necesitamos colaboración internacional y están dispuestos a hacer. La campaña por el no tampoco ha tenido eventos o recorridos masivos, más allá del fin de semana. Este lunes, en Guayaquil, activaron una consulta simbólica por el no, como parte de su promoción. Su trabajo también se centra en redes sociales, incluso utilizando inteligencia artificial. Emiten mensajes directos contra el gobierno. Porque lo único que este gobierno ha desarrollado hasta este momento es todo un proceso de demagogia, de improvisación. Quienes sí están inscritos para campaña, Comunidad Popular, UNE, CONAIE y Pachacuti, hablan de la Asamblea Constituyente, pero sobre todo en los temas que ellos dicen se tratarán. Los derechos de la naturaleza. CONAIE y organizaciones sociales hablan de una minga para trabajar por el no. En el sí, se espera todavía consolidar su promoción con la figura del presidente, que anunció que podría tomar licencia desde este jueves para campaña. El gobierno decretó un nuevo estado de excepción en 5 provincias y 3 cantones ante el alto índice delictivo en esas zonas. La medida no incluye toque de queda, pero sí allanamientos, requisas o inspecciones en lugares que pudieran estar vinculados al crimen organizado. Lo informa Estefanía Arias. El nuevo estado de excepción ya entró en vigencia desde este miércoles y dura 60 días. La declaratoria emitida por el presidente Daniel Noboa no incluye toque de queda y rige en las provincias de Manabí,
Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, así como en los cantones de La Maná, en Cotopaxi, y en Las Naves y Echeandía, en Bolívar. Desde que Noboa llegó al poder en 2023, ha declarado 17 estados de excepción y renovaciones. De estos, 2 han sido negados por la Corte Constitucional por falta de justificación. El gobierno sustenta esta nueva decisión por la causal de grave conmoción interna. Esto ante los altos índices de violencia, asesinatos, secuestros y delitos asociados al crimen organizado que se han registrado en el país. Los últimos reportes de la policía indicaron que Ecuador alcanzó los 7.439 casos de homicidios entre enero y mediados de octubre de este año, superando cifras de 2024. Por lo que el decreto ejecutivo 202 suspende en las 5 provincias y 3 cantones el derecho a la inviolabilidad de domicilio, es decir, la policía y Fuerzas Armadas podrán realizar inspecciones, allanamientos y requisas en lugares o a personas que estén vinculadas a grupos organizados. Asimismo, se permitirá la intervención y análisis de comunicaciones físicas o electrónicas con el fin de identificar y desarticular redes delictivas. Y menciona un informe de inteligencia calificado como secreto que desarrolla una conceptualización de estructuras criminales. 26 retroexcavadoras y 11 campamentos dedicados a la minería ilegal fueron destruidos por el ejército durante un operativo en Morona, Santiago. Entre las evidencias se hallaron armas de fuego y equipos de comunicación usados precisamente para poder evadir los controles. El reporte con Diego Puente. Así quedó uno de los 11 campamentos que, según el ejército, albergaba mineros ilegales en Morona, Santiago. Los militares quemaron estas estructuras compuestas principalmente de aglomerados y zinc para evitar que sean ocupadas tras su salida. El ejército informó la tarde de este miércoles sobre los resultados de un operativo especial en los sectores de El Tinc y Nayap, cerca de la cordillera del Cóndor, donde reportes de inteligencia identificaron presencia de mineros en grandes cantidades. En un sobrevuelo se observó la devastación que dejó la minería ilegal. Las montañas fueron socavadas para extraer minerales. En el río se crearon diques con piedras y tierra para estancar el agua y extraer con las retroexcavadoras las piedras. Ese material lo mezclaban con químicos tóxicos para sacar el oro y el residuo lo devolvían a la naturaleza. 26 retroexcavadoras fueron destruidas. Algunas estaban cerca de los campamentos y otras trataron de ser escondidas en la selva. Durante el operativo se detuvo a 3 personas y se incautó 7 armas de fuego, entre escopetas, carabinas y pistolas y sus municiones. También 2 chalecos antibalas, uno con una identificación del centro Shuar Nayap. Además, se eliminaron 30.000 galones de combustible, 15 clasificadoras de minerales, 20 motores de succión de agua y utensilios para minería. A los militares les llamó la atención que quienes se dedicaban a esta actividad estaban equipados con 8 radios de comunicación y un dron para evitar los controles de las autoridades. Zohran Mamdani será el primer alcalde musulmán de Nueva York. Mamdani, de origen ugandés, se impuso ante el ex gobernador Andrew Cuomo. La victoria se enmarca en los triunfos del Partido Demócrata en las elecciones regionales de Estados Unidos. Zohran Mamdani, de 34 años, es el nuevo alcalde electo de Nueva York, en unos comicios con participación récord de más de 2 millones de votantes. Mamdani obtuvo el 50,4% de los votos, frente al 41,6% del exgobernador Andrew Cuomo, que corrió como independiente, y el 7,1% del candidato republicano Curtis Sliwa. Soy uno de ustedes, pero tengo responsabilidad sobre ustedes, dijo en árabe. Gracias a aquellos a quienes la política de nuestra ciudad suele olvidar. Me refiero a los dueños de bodegas yemeníes, a las abuelas mexicanas. Yemeni bodega owners and Mexican abuelas. Nacido en Uganda e hijo de padres de ascendencia india, basó su campaña en dirigirse a los inmigrantes con videos en los que hablaba en español, bengalí y en árabe. Y tomo en serio su seguridad. Anaminkum wa ilaykum. Obtuvo la ciudadanía hace solo 7 años. Se autodefine como musulmán socialista. Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes. En estas elecciones regionales, los demócratas se anotaron más triunfos.
La excongresista Mickey Sherrill ganó las elecciones para gobernadora de New Jersey. En Virginia triunfó Abigail Spanberger como gobernadora y Jay Jones como fiscal general de ese mismo estado. En California, los votantes aprobaron un nuevo mapa de distritos electorales. Esto favorece al Partido Demócrata, pues distribuye a los votantes de tal manera que aumenta las posibilidades de ganar más distritos y, por tanto, más escaños en el Congreso. En Pensilvania, los magistrados demócratas del Tribunal Supremo Estatal ganaron sus votaciones de ratificación, lo que les permite mantener su mayoría. El triunfo de Zohran Mamdani implica enormes desafíos para Nueva York. Asumirá el cargo el 1 de enero. Ha prometido medidas drásticas en cuestiones administrativas y más servicios gratuitos, pero se anticipa una dura confrontación con el gobierno federal, pues Donald Trump amenazó con quitarle fondos a la ciudad si Mamdani ganaba. Nueva York, una ciudad de 8,5 millones de habitantes, donde 1 de cada 4 personas no cuenta con los medios para cubrir sus necesidades básicas, dio su apoyo para alcalde a Zohran Mamdani, quien llegó con una serie de promesas ambiciosas y populistas. Congelar el valor de los alquileres, implementar transporte público gratuito en buses, garantizar el acceso universal a guarderías, construir 200,000 nuevas viviendas a bajo precio y establecer un salario mínimo municipal de $30 la hora para el año 2030. Mamdani ha prometido financiar varias de sus propuestas, aumentando los impuestos a las corporaciones y a personas que ganen más de $1 millón al año. Pero necesitará fondos multimillonarios para cumplir sus planes. Por ejemplo, el costo estimado del cuidado infantil universal se acerca a los 6,000 millones por año. Además, no podrá decidir unilateralmente sobre los impuestos a los ricos, pues esto requiere aprobación del Congreso estatal. En su plataforma Truth Social, el presidente Donald Trump advirtió: si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones para alcalde de la ciudad de Nueva York, es muy poco probable que yo contribuya con fondos federales, más allá del mínimo indispensable. El mandatario mantiene su amenaza de enviar a Nueva York a la Guardia Nacional para el control de la criminalidad. Mamdani aspira a convertir a la Gran Manzana en un modelo para otras ciudades con alto costo de vida. Telefonía, concesiones al fin. Después de 3 años de negociaciones, el gobierno concedió el espectro radioeléctrico a Conecel y Otecel por $880 millones. Sumando las tasas de funcionamiento, el Estado percibirá 1.559 millones hasta el año 2038. Los acuerdos incluyen mejoras en conectividad y la implementación de la tecnología 5G. Adriana Bermeo amplia la información. El Estado recibirá $1.559 millones por la renovación de contratos con las 2 operadoras de telefonía móvil privadas que funcionan en el país. Este miércoles, el gobierno reveló las cifras de las negociaciones. Por el espectro radioeléctrico pagarán $880 millones. Conecel Claro, $598 millones y Otecel, ahora Tigo, $282 millones. Del total, esas empresas cancelarán $610 millones hasta finales de año y $270 millones hasta el 2038 por sus ventas. Los restantes, $679 millones son tasas de funcionamiento y de uso del espectro radioeléctrico. Parte de este acuerdo contempla la entrega de las frecuencias necesarias para que tanto Otecel y Conecel puedan desplegar sus redes 5G. Entonces también vamos a contar con 5G en esas 2 operadoras en los próximos meses. En los contratos también se ha establecido el 2028 como el plazo inicial para concretar las mejoras en conectividad. Hay tecnologías que tenemos que ir migrando, que las operadoras se han comprometido a migrar de radiobases de 3G a 4G y de 4G a 5G. También hay áreas de cobertura donde la conectividad no es muy buena. Repotenciar esas áreas y dar mejor cobertura y disminuir los puntos blancos en el país para tener mayor cobertura a nivel nacional. Sobre la venta de Telefónica a Millicom, el Ministerio de Telecomunicaciones dijo que ese acuerdo entre privados ya está cerrado y que en las próximas semanas los usuarios de Movistar pasarán a ser de Tigo.
Luego de 3 meses desde la creación del Comité de Salud Pública para enfrentar la crisis hospitalaria, el Ministerio de Salud hizo un llamado para adquirir medicamentos. Mientras tanto, el Colegio de Médicos de Guayas denuncia que algunos hospitales no alcanzan ni siquiera el 30% de medicinas e insumos, tampoco en áreas críticas. Carla Delgado sigue el tema. El Ministerio de Salud Pública convocó este 4 de noviembre a las empresas farmacéuticas a presentar ofertas para la adquisición de medicamentos en el marco de la emergencia sanitaria vigente, 3 meses después de la creación del Comité Nacional de Salud. El plazo para presentar las ofertas venció la tarde de este miércoles. Lo corto de ese plazo genera preocupación entre expertos en salud pública, quienes advierten que un proceso que busca abastecer a todos los hospitales de la red pública requiere múltiples requisitos técnicos y administrativos, como certificaciones de buenas prácticas de almacenamiento y documentos de control sanitario, que no pueden gestionarse en menos de 24 horas. Por eso hay dudas sobre la transparencia y viabilidad del proceso. O tengo ya armados los procesos y solo los subo, o a su vez van a caerse porque nadie me los va a presentar, que son los dos temas que vimos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, los tiempos, si bien es cierto, son emergentes, pero tienen que llevar cierta coherencia. En el gremio médico existe preocupación. El presidente del Colegio de Médicos del Guayas denunció que las unidades de esa provincia tienen un nivel de abastecimiento inferior al 30%, incluso en áreas críticas como neonatología. No existe surfactante pulmonar que es necesario para la supervivencia de los neonatos. No existe, usted puede verificar en cualquiera de los hospitales. La emergencia que en teoría debía resolver la crisis hospitalaria ha terminado agravando la falta de medicinas y suministros en las casas de salud, según dice. Y realmente las cantidades que se están comprando no son las adecuadas para poder proveer estas unidades de salud. El Hospital Universitario de Guayaquil no ha levantado un solo proceso en el 2025. Denunció que se están trasladando medicamentos de unos hospitales a otros para cubrir los faltantes, método que agrava aún más la crisis, especialmente en los hospitales más pequeños de varias provincias, que terminan quedándose sin insumos básicos. Pese a que las dificultades administrativas y operativas de tránsito están a cargo de la Policía Nacional en Durán, 283 servidores públicos de la ATD siguen en funciones. Pero, ¿cuánto le cuesta al municipio seguir manteniendo la nómina y por qué lo hacen pese a la intervención? Vanessa Robles se lo preguntó a las autoridades encargadas y nos cuenta las razones. 291 policías han tomado las riendas del tránsito y la seguridad vial en Durán, tras un proceso de intervención por presuntas estructuras criminales que operaban dentro de la dependencia, que este 7 de noviembre cumplirá 4 meses. Desde la semana pasada, 180 de estos servidores policiales se han distribuido en 6 patrulleros y 15 motocicletas en las zonas con mayor concentración vehicular, asumiendo la totalidad de las funciones, y son los únicos facultados para citar a conductores. Los 189 agentes de tránsito de la ATD seguirán colaborando en la planificación operativa y temas de educación vial. Nosotros asumimos las competencias del tránsito, pero como instrumento, se podría decir, tenemos a la empresa municipal de tránsito de Durán. La duplicidad de personal fue evidente incluso al grabar esta entrevista. Al funcionario lo acompañaba personal de comunicación de la ATD y personal de comunicación de la Policía Nacional. De 7 personas que presenciaron la filmación, 4 cumplían la misma tarea: grabar al vocero con celulares y una cámara. En el 4º piso de este edificio, situado en el kilómetro 3.5 de la vía Durán-Tambo, funcionan las oficinas principales de la Autoridad de Tránsito de Durán, un espacio ocupado por el personal administrativo de esta entidad que lo comparte con personal de la policía que participa de la intervención. Un proceso que durará 2 años con la posibilidad de extenderse 2 años más. Pero ¿cuánto le cuesta al cantón mantener el personal de la ATD en funciones? Según la nómina de septiembre del Portal Nacional de Transparencia de la ATD, hay 283 servidores públicos cuyos sueldos mensuales suman $273,582. El municipio destina más de $3 millones al año para el sueldo de los funcionarios de la Agencia de Tránsito de Durán. Seguimos informando. Se estima que en el país 1 millón de personas padecen alguna enfermedad rara. Sin embargo, por las dificultades para acceder a diagnósticos claros y especialistas, hay registros de unos 3.000 casos. Este grupo poblacional se enfrenta entre varios problemas a la falta de medicamentos para tratarse. Bessie Granja con la primera entrega de este informe.
Anita Ramos tiene 14 años y una sonrisa que contradice la batalla que libra por su vida. Con su madre habla de sus sueños que se ven acechados por el miedo de una enfermedad rara. Mi sueño sería ayudar a las demás personas, ayudar a los niños necesitados, ayudar a los animales y poder viajar por lugares de mucha paz. Fue diagnosticada en 2023 de hemoglobinuria paroxística nocturna, la cual causa que su propio sistema inmunitario destruya sus glóbulos rojos, un proceso denominado hemólisis. Esta enfermedad crea trombos en el cerebro, en los pulmones, en el corazón. Entonces, o áreas que pueda crear entre el órgano, que puede más ser afectado es el riñón. Gardenia, mamá de Anita, relata que en 2 años la pequeña ha recibido 33 transfusiones de sangre para evitar un colapso. El tratamiento que podría mejorar su calidad de vida y evitar este proceso tiene un costo de $4,000 por frasco. Para ella que está comenzando, la doctora decía que se requiere al principio 8 frascos. Es decir, $32,000 en total, un valor que se cancelaría cada año. El fármaco no figura en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, un documento oficial que determina qué tratamientos puede comprar y distribuir el Sistema Público de Salud. Desde hace más de un año, la familia espera que se apruebe su compra. La historia de Anita no es un caso aislado en Ecuador. Se estima que 1 millón de personas padecen alguna enfermedad rara en el país. Por las dificultades de acceder a diagnósticos claros y especialistas, hay registros de unos 3,000. El Ministerio de Salud ha reconocido cerca de 106 enfermedades raras, de las 8,000 existentes según la OMS. La familia de esta menor espera que pronto se incluyan nuevos fármacos como el que ella necesita al cuadro básico para el beneficio de más pacientes. Mientras esto se concreta, ellos esperan la llamada que les confirme que por fin el tratamiento que cambiaría el destino de Ana se compró. En Ecuador, un paciente se demora hasta 10 años para tener un diagnóstico preciso de una enfermedad rara. ¿Por qué sucede esto y cuáles son los otros obstáculos? Se lo contamos mañana en una segunda entrega de este informe especial. Se incrementa a 11 el número de muertos por el accidente de un avión de carga y mensajería en Kentucky, Estados Unidos. Hay además 16 personas desaparecidas. Investigadores hallaron hoy las cajas negras con las grabaciones de voz de la cabina y datos técnicos que ayudarán a conocer qué originó la tragedia. La nave de la compañía UPS tenía 38,000 galones de combustible y estalló durante una fallida operación de despegue. Informa Pedro Jiménez. Pasadas las 5 de la tarde del martes, este avión partía de Louisville, en Kentucky, rumbo a Hawái, cuando de manera repentina salió fuego de la turbina del lado izquierdo e inmediatamente ocurrió la tragedia. La nave de la empresa de transporte de paquetería UPS, que apenas se había elevado unos metros, estalló en una enorme bola de fuego y avanzó chocando contra el edificio de una empresa de autopartes y otras propiedades del complejo comercial y zona de parqueos junto al aeropuerto, dejando una estela de fuego y daños a lo largo de varios centenares de metros. Los 38,000 galones de gasolina del avión se derramaron en la zona, provocando un incendio que se prolongó durante horas hasta la noche del martes y la madrugada de este miércoles. La emergencia fue atendida por más de 200 bomberos y rescatistas. Los 3 tripulantes y otras 8 personas en tierra murieron. El gobernador de Kentucky confirmó la cifra de 11 muertos. Dijo que pueden aumentar y que la búsqueda de más víctimas continúa. El hallazgo de las cajas negras del avión, con las grabaciones de voz de la cabina y datos técnicos, se confirmó esta tarde como parte de la investigación que está a cargo de la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.
El tifón Kalmaegi ha dejado más de 100 fallecidos y 26 desaparecidos en el centro de Filipinas. En su mayoría son personas que quedaron atrapadas en severas inundaciones que sumergieron comunidades enteras y arrastraron centenares de vehículos. Centenares de personas siguen atrapadas en los techos de sus viviendas 2 días después del paso del poderoso tifón Kalmaegi por el centro de Filipinas. Las autoridades dicen que deben esperar que el agua baje para reducir el riesgo para los equipos de emergencia que trabajan en las zonas afectadas. La destrucción es generalizada en la isla Cebu. Hay los vientos de 140 kilómetros por hora y las intensas lluvias arrasaron barrios enteros. Las inundaciones ya bajaron en algunos puntos, dejando en evidencia el panorama de destrucción. Miles de viviendas de madera ahora son pilas de escombros. Las autoridades filipinas informaron que hay más de 100 fallecidos, 26 desaparecidos y 500,000 de afectados. La tragedia se suma a una serie de desastres naturales que han afectado el país en las últimas semanas, entre ellos otros 3 tifones y un potente terremoto. El cierre parcial del gobierno federal en Estados Unidos provoca alteraciones en los aeropuertos. Este fin de semana, la terminal de Houston tuvo demoras de hasta 4 horas en interminables filas, solo para llegar a los filtros de seguridad para viajeros de salida. Las colas se extendieron por fuera del edificio. Los contratiempos ocurren por la falta de personal en puestos clave, ya que sin un presupuesto aprobado, el gobierno no tiene cómo pagarles. Los desacuerdos entre demócratas y republicanos en el Congreso tienen interrumpidos muchos servicios desde el 1 de octubre y ahora las autoridades planean reducir un 10% las frecuencias aéreas en unos 40 aeropuertos si hasta el viernes no hay una solución. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó cargos contra un hombre que la acosó sexualmente ayer. El hombre, en estado de ebriedad, abrazó, tocó e intentó besarla cuando caminaba hacia un evento público cerca del Palacio Presidencial. Sheinbaum dijo hoy que denunció al acosador porque fue una situación que viven a diario muchas mexicanas y agregó: si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las otras mujeres en el país? El hombre fue detenido y puesto a orden de la Fiscalía. La situación también despertó críticas por las fallas en los protocolos de seguridad, pues ningún escolta intervino para protegerla. Persona totalmente alcoholizada. El avance de la inteligencia artificial amenaza con reemplazar a los humanos en varios oficios. Según un estudio de la empresa de tecnología Microsoft, los trabajos que requieran procesar grandes cantidades de información podrían ser automatizados en la próxima década. ¿Cuáles están en mayor riesgo de desaparecer? Los detalles en la siguiente nota. La inteligencia artificial se abre paso en el campo laboral y amenaza con provocar la extinción de varios oficios. Ya es evidente en las cadenas de producción, donde los brazos robóticos ya reemplazan a las personas en tareas repetitivas y de alta precisión. También en los sistemas de atención al cliente, que ahora utilizan bots para dar respuestas predeterminadas en segundos. Pero un estudio realizado por la empresa Microsoft revela que incluso los oficios más complejos podrían estar en la lista de reemplazos en los próximos 10 años. Según el informe, los historiadores y escritores serán cosa del pasado. La inteligencia artificial ya es capaz de procesar grandes cantidades de información y redactar textos coherentes con sorprendente facilidad y rapidez. Locutores, DJs y programadores de radio también están en riesgo. Existen sistemas que analizan los temas musicales más populares, crean mezclas perfectas y hasta imitan voces humanas con diálogos cada vez más naturales. Los traductores y programadores figuran igualmente en la lista. Nuevas aplicaciones ofrecen resultados más rápidos y efectivos que nunca. Sin embargo, el estudio aclara que por ahora las profesiones relacionadas con la salud se mantienen protegidas. Asegura que aún se requiere el razonamiento humano, la experiencia y la calidez para ejercerlas. Quienes trabajan en el desarrollo de la inteligencia artificial insisten en que su objetivo no es reemplazar a las personas, sino facilitar su vida, reducir riesgos y aumentar la productividad. Sostienen que la supervisión humana seguirá siendo indispensable por mucho tiempo.
Gracias, amigos, por continuar en sintonía de Televistazo Estelar. Aunque la proforma presupuestaria incluye 1.400 millones de dólares en incremento para los sectores de salud y educación, según analistas consultados por Televistazo, ese monto no pasará del papel. De hecho, de lo presupuestado en 2025, la ejecución no sobrepasa ni siquiera el 50% en estos 10 meses del año. La razón es estructural y radica en una obligación constitucional que solo se cumple de forma nominal. Veamos. En la proforma presupuestaria destacan incrementos para salud y educación en estricto cumplimiento a la disposición constitucional que obliga a elevar anualmente medio punto porcentual del Producto Interno Bruto para estos sectores. Pero esta dinámica contiene un problema. Los políticos año tras año, no solo ahora, sino desde hace muchos años, presupuestan un mundo fantástico que solo existe en el papel. En la práctica nada de eso se va a cumplir porque no hay los ingresos. Para poder salir de este autoengaño en el que estamos los ecuatorianos desde hace algunos años, desde hace más de 15 años cuando se estableció esta constitución, me parece que lo más honesto sería eliminar ese requerimiento que está, como usted bien menciona, a nivel constitucional. Para 2026, el presupuesto asignado a educación asciende a 5.984,6 millones de dólares, mientras que salud refleja 5.840 millones. Esto representa un incremento de 695,23 millones para cada sector. Pero no son esas las cifras que deben llamar la atención, sino la ejecución real de los valores presupuestados. Por ejemplo, en 2025 la proforma asignó para educación 5.287 millones de dólares, pero hasta octubre se ejecutaron 2.593 millones, un 49,04%. Para salud se proyectó un gasto de 5.136,9 millones de dólares y en los primeros 10 meses del año se ejecutaron 2.052 millones, el 39,95%. En la Constitución tiene que estar el principio económico básico y poderoso sobre responsabilidad fiscal. Que los gastos solo puedan aumentar si existen ingresos reales para financiarlos. Creo que en la Constitución debería estar que por contrato social los ecuatorianos queremos que el Estado como mínimo brinde adecuados servicios de educación, salud, seguridad a los ciudadanos. Dicen los analistas consultados por Televistazo que la subejecución no es otra cosa que el reflejo de cómo las obligaciones constitucionales chocan con la realidad fiscal. Una realidad que señala que el presupuesto es algo más cercano a una obra de ficción, a un relato de aspiraciones que no se alcanzan. El gobierno va a reducir el presupuesto de los bonos temporales de 256 millones de dólares a 196 millones. Casi la totalidad se entregará a transportistas como continuación de las compensaciones por la eliminación del subsidio al diésel. Informa Diego Puente. La mayoría de bonos temporales creados en el gobierno de Daniel Noboa terminarán en el 2026 y los que quedan tendrán menos presupuesto. Las ayudas a sectores sociales y productivos se reducirán mientras se mantienen y aumentan las compensaciones para los transportistas. La proforma presupuestaria del próximo año contempla solo 3 programas temporales. A los transportistas del servicio público y comercial, 197 millones de dólares. Es más de los 118 millones de dólares que el gobierno ofreció pagar este año como compensación por la eliminación del subsidio al diésel. En el tema social, migrantes retornados se mantiene con 500 mil dólares, cuando el año en curso tiene un presupuesto de 6,7 millones de dólares. El programa Jóvenes en Acción continuará. Se financiará con $1 millón, un presupuesto mucho menor a los 92 millones de dólares que destinó el gobierno para las 2 ediciones del 2025. La proforma indica que se mantendrán los 80,000 beneficiarios, pero no detalla cuántos meses trabajarán ni cuánto será el pago mensual que reciban. Actualmente es de $400 mensuales por 3 meses. Durante el 2024 y 2025, el presidente Daniel Noboa ha creado nuevos bonos temporales que van desde el pago único a policías y militares, ecuatorianos en acción para desempleados y hasta los incentivos a los transportistas. Estos fueron presentados en medio de procesos electorales o durante el paro convocado por la CONAIE. En este último caso, el régimen lanzó el incentivo Emprende para pequeños comerciantes y Raíces para agricultores, con transferencias de $1,000 por una sola ocasión. Esos programas no constan en la proforma.
La Contraloría ratificó una glosa de 3.7 millones de dólares al IES por pagos irregulares a prestadores de salud, incluyendo empresas vinculadas a la familia del presidente del directorio, Edgar Lama. El organismo determinó que se pagaron facturas previamente objetadas sin que se presentara la documentación que exige la normativa. Más detalles de este caso con Bessie Granja. Una resolución de la Contraloría General del Estado de abril de 2025 ratificó una glosa de 3.7 millones de dólares contra 6 exfuncionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, y 2 prestadores privados de salud vinculados a la familia del actual presidente del Consejo Directivo del IES, Edgar Lama. Esta responsabilidad civil nace de un informe de Contraloría aprobado y publicado en el año 2021. La resolución de 42 páginas detalla los resultados de un examen especial realizado a los procesos de pago a prestadores privados de salud en Guayaquil entre 2016 y 2020. El ente de control determinó que se autorizaron y pagaron facturas por servicios que habían sido objetadas en una primera auditoría, sin que los prestadores presentaran la documentación de soporte que justificara el levantamiento de esas objeciones. La Contraloría analizó las justificaciones y señaló que si bien los administradores presentaron documentación, esta no demostraba que se hubieran subsanado las objeciones que motivaron el rechazo inicial de las facturas en el sistema. Para el asambleísta del correísmo, Héctor Rodríguez, el caso adquiere una relevancia política debido a que el actual titular del Consejo Directivo del IES siguió desembolsando fondos a prestadores ahora glosados. No se bloquea la contratación, se sigue operando con esos contratistas, lo cual evidentemente ya es un fallo moral. Y tercero, lo que se hace es privilegiar el pago frente a otros contratistas en lugar de ponerlos a la cola. Televistazo consultó al papá del presidente del Consejo Directivo del IES, quien señaló que la glosa corresponde al manejo de empresas que no pertenecen al grupo familiar y aseguró que estas no tienen relación con su hijo. La reacción del gobierno a este tema vino de la vocera de la presidencia, Carolina Jaramillo. Es absolutamente falso que el director del IES haya pagado exclusivamente a alguna empresa relacionada con su entorno familiar. De enero a octubre del 2025, el IES ha cancelado casi 500 millones de dólares a prestadores externos de servicios de salud. Esto, por supuesto, luego de hacer una fiscalización exhaustiva de cómo y a quiénes se debe pagar. La Contraloría subraya el perjuicio económico al Estado causado por la autorización de desembolsos sin el respaldo documental exigido por la normativa, resaltando la responsabilidad tanto de los funcionarios públicos como de los privados que se benefician de recursos estatales. Los Ríos enfrenta el año más violento de su historia. En apenas 4 días de feriado, 24 personas fueron asesinadas en distintos cantones de la provincia. Según la policía, los crímenes ocurren por el enfrentamiento entre 2 bandas delictivas. En Los Ríos, la violencia se ha vuelto rutina. La provincia figura entre las más peligrosas del país y los números lo confirman. Solo durante los 4 días del último feriado se registraron 24 asesinatos. De acuerdo con la policía, detrás de la mayoría de los crímenes está una disputa entre lobos y choneros, grupos delictivos que pelean el control de las rutas del microtráfico y zonas de extorsión a transportistas, comerciantes y agricultores. Ese enfrentamiento, dicen los agentes, explica el repunte de muertes violentas. En lo que va del año se contabilizan 1.068 asesinatos, lo que representa una tasa de 108 homicidios por cada 100.000 habitantes. Octubre fue el mes más sangriento, con 121 muertes violentas. Los cantones más golpeados son Babahoyo con 336 casos, Pueblo Viejo con 189, Quevedo con 179, Buena Fe con 167 y Vinces con 102. En el 95% de los hechos, los sicarios actuaron de noche y en espacios públicos. El conflicto entre bandas también deja secuelas en los cantones más pequeños. En Urdaneta, por ejemplo, este martes, 5 jóvenes fueron asesinados dentro de una vivienda. Según el jefe de la zona 5, William Calle, las víctimas habrían participado horas antes en otro ataque
y el múltiple crimen sería una represalia. En respuesta, la policía dice que mantiene patrullajes y operativos y que en los últimos días han detenido a presuntos sicarios y se han decomisado armas de fuego, pero no especificó cuántos. Durante los 4 días de feriado se reportaron 12 asesinatos en Guayaquil, Durán y San Borondón. Según el ECU 911, más de 38.000 emergencias se atendieron a escala nacional, siendo Guayas, Pichincha y Azuay también las provincias con más alertas. Estefanía Arias informa también que 600 personas fueron detenidas en ese periodo. El cantón Yaguachi, en Guayas, fue escenario de un triple crimen ocurrido durante el feriado. 3 hombres fueron encontrados con las manos y los pies atados la mañana del domingo, a la altura del ingreso al recinto Buena Fe. Otro hecho sucedió en el Guasmo, en Guayaquil. 4 sicarios en 2 motos acribillaron a 2 personas. Con este caso, según la policía, hubo 12 asesinatos en la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón. En la provincia de Los Ríos, la situación fue aún más grave. 24 personas murieron durante los 4 días de asueto. En medio de este escenario, las autoridades reportaron resultados de los operativos nacionales. Según la policía, entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, fueron detenidas 600 personas en todo el país. Lo que dicen afectó a 11 grupos criminales. Por su parte, el ECU 911 informó que durante el feriado se registraron 38.059 emergencias a escala nacional. De ellas, 26.515 estuvieron relacionadas con seguridad ciudadana. El reporte detalla que Guayas fue la provincia con más alertas, 9.410, seguida de Pichincha con 8.410 y Azuay con 2.660. Más de 56.000 uniformados fueron desplegados en distintos puntos del país durante los días de descanso. Y en contraste, un crecimiento del 14.6% de turismo y un aumento de $10 millones con respecto al año anterior logró el sector turístico durante el último feriado, según las cifras que maneja el gobierno. Hernán Higuera precisa que 1.100.000 turistas viajaron, dejando $71 millones en los 4 días. 4 provincias se recuperaron económicamente durante el último feriado, según el gobierno, y generaron $71 millones que se atribuyen a medidas como la liberación de peajes y la reducción del impuesto al valor agregado. La provincia más visitada fue Azuay y concretamente la ciudad de Cuenca, que llegó a ocupar el 71% de su capacidad hotelera. Un buen grupo de turistas internos prefirió el viaje a la Amazonía y fue Napo la provincia más visitada en esta región del país. 70.4% de sus hoteles fueron ocupados. Un tercer destino fue Tungurahua, Ambato y sus alrededores, donde el 66.9% de su capacidad turística recibió la visita de miles de turistas de la costa y la sierra. Este resultado confirma la reactivación sostenida del turismo interno, el fortalecimiento de los destinos locales y la confianza de los ecuatorianos para viajar y disfrutar de su país. La golpeada provincia de Imbabura, después del paro, fue elegida también como destino, pero se esperaba un poco más. En relación al feriado de difuntos del año anterior, Imbabura fue ocupada en un 31%, este año 33%. En el global del país se calcula que en el feriado de difuntos aumentó el número de turistas a diferentes destinos. El año anterior se movilizaron 962.000 personas. Este año, el número de viajes fue de 1.100.000, 140.000 viajes adicionales. Lo que representa un crecimiento del 14.6%. El régimen dice que todo se debió a la reactivación sostenida del turismo interno, las campañas hacia destinos locales, las medidas económicas adoptadas por 4 días y la confianza que sienten los turistas. Shakira, Ecuador también factura. Sí, Quito ya
ya se prepara para los 3 conciertos de la barranquillera Shakira, los días 8, 9 y 11 de noviembre en el Estadio Olímpico Atahualpa, en el norte de la ciudad. Para estos eventos se implementará un amplio operativo que incluye transporte extendido hasta la madrugada, más de 1000 agentes de seguridad y una feria de emprendimientos también. Más detalles con Joel Vanegas. La capital se prepara para recibir a miles de fanáticos durante los conciertos de Shakira el 8, 9 y 11 de noviembre en el Estadio Olímpico Atahualpa. Para esos días, el municipio de Quito implementará un plan especial de transporte, seguridad y reactivación económica. Habrá transporte extendido hasta la madrugada. La Ecovía operará con 7 unidades especiales que saldrán desde la parada Naciones Unidas hacia las terminales Río Coca en el norte y Quitumbe en el sur. El servicio estará disponible hasta las 12:30. El Metro de Quito también ampliará su horario. Los 3 días de concierto funcionará hasta la 1 de la madrugada. Un contingente de más de 1000 personas, entre agentes metropolitanos, funcionarios municipales y efectivos de la Policía Nacional, participará en el operativo de seguridad. Durante las 3 jornadas, funcionará un puesto de mando que coordinará las acciones de seguridad y otros 5 puntos de comando ubicados en los accesos y zonas cercanas al estadio. Habrá patrullajes durante todo el día para mantener el orden en el espacio público. Del 8 al 11 de noviembre se realizará una feria de emprendimientos en el Boulevard de las Naciones Unidas, entre la República de El Salvador y la Avenida de los Chiris. Contará con 24 carpas y la participación de 80 emprendedores que ofrecerán alimentos, bebidas no alcohólicas, cosméticos, textiles y accesorios para los conciertos. Y los conciertos de Shakira han generado un aumento en la demanda de transporte hacia Quito, sobre todo para este viernes y sábado. Hay vuelos agotados y otros con precios altos, cooperativas de transporte con pasajes vendidos y agencias que incrementan el número de buses. Luis Alfredo Zúñiga nos cuenta más de cómo se organiza esta actividad económica. La carrera por encontrar un pasaje a Quito para los conciertos de Shakira empezó hace meses y los espacios son cada vez más limitados, ya sea por aire o por tierra. El sábado 8 de noviembre es el primero de los 3 shows, por eso el viernes y el sábado son los días con mayor demanda. Si un usuario busca vuelo ida y vuelta desde Guayaquil, partiendo el viernes 7 de noviembre y retornando el domingo en la aerolínea Bianca, ya no hay disponibilidad. Lo mismo si se quiere partir el mismo sábado. Si se busca solamente el tramo de ida, hay tiquetes disponibles para este jueves. En la línea aérea LATAM pasa algo similar. Si busca un vuelo ida y vuelta entre el viernes 7 y el domingo 9 de noviembre, ya no hay espacio. La opción para encontrar asientos es retornar el lunes. Sin embargo, el precio puede superar los $655 entre ambos tramos. El martes 11 de noviembre, fecha del último concierto, aumenta la disponibilidad en las aerolíneas y los precios son menores. La terminal terrestre de Guayaquil tiene 5 cooperativas con rutas hacia Quito. En Transportes Ecuador, por ejemplo, los usuarios ya se han acercado a reservar y hay salidas la noche del viernes que están totalmente vendidas. Si son 20 al día, unos 7 ya están llenos en la noche. Y las personas que acudirán al concierto siguen llegando este miércoles a reservar su pasaje. Bueno, salimos el viernes, nosotros tenemos la segunda fecha, que es para el día domingo. Entonces, bueno, nos quedamos hasta el día lunes. En Cuenca, la cooperativa Flota Imbabura tiene reservas desde hace 2 semanas. Flota Imbabura anunció descuentos comprando mediante la web e incluso se sorteó entradas. También hay agencias de viaje que tienen alta demanda en su servicio de transporte. Javi Travel ofrece salidas desde Ambato para las 3 fechas del concierto y ha tenido que aumentar el número de vehículos porque la demanda sigue subiendo. Ahorita ya tenemos 5 buses llenos y estamos también con 2 furgonetas. Podremos completar las 7 unidades más. Van a venir turistas incluso del Puyo, de Pelileo, de Riobamba. Agencias, cooperativas y líneas aéreas confirmaron que las reservas siguen durante este miércoles. Hablemos de salud ahora porque los casos de migraña han aumentado según la Federación Mundial de Neurología y se proyecta que continúen incrementando hasta el año 2050. En Ecuador, algunas provincias como Pichincha registran una mayor incidencia. Carla Delgado, con más información.
Alrededor de 90 millones de nuevos casos de migraña se registran cada año en el mundo. Un estudio avalado por la Federación Mundial de Neurología revela que los casos casi se duplicaron desde 1990 y que la tendencia continuará en aumento hasta 2050. Los investigadores advierten que esto provocará un crecimiento en los niveles de discapacidad asociada a la migraña y a la cefalea tensional. Según el informe, los casos globales pasaron de 732 millones en 1990 a más de 1.160 millones en 2025. La migraña se caracteriza por un dolor punzante intenso, náuseas, vómitos y una marcada sensibilidad a la luz y al sonido. Es considerada la enfermedad neurológica más discapacitante en mujeres menores de 50 años. En Ecuador, los especialistas confirman que ocurre algo similar, aunque no existen estudios recientes, pero los médicos lo evidencian por el aumento de consultas relacionadas con dolor de cabeza recurrente. La cefalea vascular y la cefalea migrañosa han incrementado, por lo general, de 10, 3 o 4 pacientes tienen dolores de cabeza y mucha gente falla en sus labores habituales entre 2 y 3 días, en algunos casos más tiempo. Señala que el incremento está vinculado principalmente con el estrés y la ansiedad, aunque también influyen factores genéticos, hormonales, sobre todo en mujeres. Es importante 3 cosas: el dormir mejor, el ejercicio y la alimentación adecuada. Asimismo, advirtió que la migraña puede manifestarse desde la infancia, generalmente a partir de los 10 años, y que las mujeres la padecen hasta 3 veces más que los hombres. Seguimos con más. La programación del Festival X de Cine Feminista incluye 41 películas de 24 países en varias sedes a escala nacional y también en formato digital. Las funciones de su 7ª edición arrancarán el jueves 13 de noviembre. Diana León con los detalles. Fotografiar para mí no solo es crear memoria. Con el estreno nacional de la cinta Eco de Luz del director ecuatoriano Misha Vallejo, el Festival X de Cine Feminista inaugurará su 7ª edición el próximo 13 de noviembre. La película, que aborda el tema de una paternidad ausente, se proyectará en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Quito, una de las sedes oficiales del festival, que ofrecerá 2 funciones diarias hasta el 23 de noviembre. Siempre en casa era, estás linda, estás flaca. Entre los films destacan Riding Hawa, sobre una mujer que tras 40 años de matrimonio arreglado decide empezar una vida independiente. Y Mother's Baby, que profundiza en el vínculo entre la protagonista y su primogénito. Where are you now? Plaza. This is my neighborhood. No one lives here or here. De igual forma, Put Your Soul on Your Hand and Walk es un documental que retrata la vida en la Franja de Gaza durante la actual ofensiva militar israelí, a través de videollamadas entre la directora y una joven que vive en esa zona. En la ciudad de Cuenca, el festival también será presencial en la Alianza Francesa y en la antigua Escuela Central, con funciones al aire libre. Además, el público podrá acceder a un pase virtual para la selección digital del festival, que incluye un catálogo de 25 películas. La programación completa se puede consultar en el sitio web oficial del Festival X. El bailador español Pablo Egea llega por primera vez a Guayaquil para ser parte de la noche flamenca de la Casa Sino Fabiani este jueves. Y también les contamos sobre una divertida obra propuesta por el Teatro Alondras. Revisamos más eventos en la agenda cultural. Los bailarines Valeria Aguirre y Luis Cifuentes presentarán la pieza coreográfica del Cuarto Rojo, un homenaje a la obra del artista visual peruano Rafael Hastings. En diversas escenas, los artistas combinan danza y actuación y exploran el presente y el legado prehispánico. El show será este viernes en el Teatro Variedades de Quito a las 7 de la noche. Julieta sale peor. Es la divertida obra propuesta por el Teatro Alondras, inspirada en los personajes de William Shakespeare.
Lejos de la solemnidad del clásico literario, la pieza transforma la tragedia en una experiencia cargada de caos, con un Shakespeare comediante. Se presentará este jueves 6 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Quito. Habrá 2 funciones, a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Bailadores extranjeros serán parte del recital de flamenco que presenta esta semana la Casa Sino Fabiani en Guayaquil. Ellos ofrecerán un repertorio de flamenco tradicional. El espectáculo será a las 7:30 de la noche del jueves 6 de noviembre. Miriam Hernández, una de las voces más emblemáticas de la balada romántica latinoamericana, visitará Ecuador para ofrecer un concierto en Guayaquil. Ana María Palacios entrevistó a la cantante chilena, quien habló sobre su más reciente disco. Miriam Hernández se inspiró en su signo zodiacal para crear su último disco titulado Tauro. El álbum reúne 10 temas que escribió mientras atravesaba un difícil momento sentimental. Lo viví en un momento decisivo de mi vida también. Por lo tanto, hay muchas historias que están ahí y que muchas mujeres se identifican con ella. Yo sigo cantando en el amor, creyendo en el amor y, por supuesto, hay muchas historias de amor propio que es tan importante de tener, canciones que ponen límites y que hay muchas mujeres que también me escriben diciéndome, gracias a tu canción yo determiné dejar una relación, ¿no? Por ejemplo. Considerada una de las voces más influyentes de la balada romántica, muchos artistas jóvenes la citan como inspiración. Miriam comparte su visión sobre el panorama de la música romántica en Latinoamérica. Miro la música romántica como siempre, es decir, para mí es un tipo de música, cantarle al amor es tan poderoso como el sentimiento. Es un sentimiento que no tiene edad, que no tiene época, que todos, aunque seamos distintos, de diferentes gustos musicales, diferentes edades, diferentes generaciones, lo que sea, el amor es algo que nos une, el amor es algo que se siente y que todo el mundo lo siente. Karol G la invitó a cantar en el Festival de Viña del Mar, interpretando una de sus canciones más emblemáticas. Además, la artista ha sumado nuevas colaboraciones en esta etapa de su carrera. Con Javiera Mena, que hicimos un dueto también, ella es otro tipo de música, además de nicho en España y en fin. Y con Karen Paola, que siempre ha manifestado también un cariño muy especial por mí. Miriam Hernández regresará pronto a Ecuador como parte de su gira de conciertos. Se presentará el 11 de diciembre en el Guayaquil Country Club. El bordado a mano de Zuleta en Imbabura fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. Se trata de un reconocimiento que consagra más de un siglo de arte transmitido entre generaciones. En la parroquia Angochagua, 500 mujeres tejen historias en cada puntada, manteniendo viva una tradición que hoy es orgullo nacional. Las imágenes con Cristian Tinajero. Entre hilos de colores y puntadas pacientes, se teje una historia de más de un siglo. En Zuleta, parroquia Angochagua, al sur de Ibarra, el bordado a mano no es solo un oficio, es identidad y orgullo. Cada flor, cada colibrí, cada trazo sobre la tela nace de la imaginación de las mujeres que mantienen viva esta tradición. Son alrededor de 500 bordadoras que con aguja y dedal hilan también el sustento de sus familias. Si no trabajamos en esto no tenemos recursos. Entonces con esto educamos a nuestros hijos, damos lo que se puede para subsistir nuestro hogar. Desde hace aproximadamente 125 años, las mujeres zuleteñas han transmitido este arte de madres a hijas, tejiendo entre generaciones la historia de su pueblo. El bordado de Zuleta tuvo sus primeras puntadas a inicios del siglo XX, cuando las mujeres indígenas decoraban sus atuendos con motivos de la naturaleza. Décadas más tarde, Mary Lazo de Plaza, esposa del expresidente Galo Plaza Lazo y residente de la hacienda Zuleta, impulsó su uso en mantelerías, toallas y blusas, llevando este arte más allá de la comunidad. Y hace 30 años, 13 de sus principales referentes formaron la Asociación de Bordadoras y Artesanos de Zuleta. Cada una dirige su propio taller y expone sus piezas en el Centro Cultural del pueblo.
Una blusa típica puede requerir 5 días de trabajo, mientras que un mantel grande toma hasta mes y medio. Los hilos de algodón de alta calidad aseguran que cada pieza perdure por décadas. Un portabasto cuesta $3.50 y un mantel grande para una mesa de 8 o de 12 puestos más o menos está en unos $220, $250. La blusa está en $46 aquí en la feria. El reconocimiento llegó finalmente. El bordado de Zuleta es desde ahora patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. Un homenaje al talento y a la perseverancia de estas mujeres que siguen tejiendo historia con sus manos. De esta emisión informativa, mañana en contacto directo, Diana Jacome, asambleísta nacional por ADN, con los argumentos de la campaña por el sí para la consulta popular. Además, Juan Carlos Solines, abogado experto en tecnología y telecomunicaciones, para hablar sobre qué significan las nuevas concesiones en el país. Más noticias, amigos, desde temprano a las 5:55 de la mañana en la primera emisión de Televistazo, también en vivo por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.